Vamos ahora con José María Costa, que tiene toda la información de cuáles son los nuevos parámetros, ¿no?, para hacer caso positivo de COVID. Exactamente, el día viernes a la tarde se reunió el Consejo Federal de Salud, es decir, la ministra Bisotti con los 24 ministros de salud provinciales, y definieron cuáles son los criterios para que una persona sin ser testeado sea considerado un caso positivo de coronavirus, en función, por un lado, de las características propias de la variante Omicron, que generó, escuchen este número, el 30%, el total de los contagios que hubo en la Argentina en todo lo que va de la pandemia en 22 meses se dieron en el último mes. Mirá. ¿Sí? Para que se dé una idea de la proporción. Un tercio de los contagios se dieron en este mes. Un tercio de los contagios se dieron en el último mes, para tener una perspectiva. Esto que te dicen, todos conocemos a alguien infectado. Imagínate que durante 21 meses hubo 7 contagios de cada 10 y en un solo mes hubo 3 de los otros 3 restantes. ¿Qué pasó con las camas de terapia intensiva, Las José? camas, por suerte, siguen en números bajos, por debajo del 50%. Esa es una de las características de Omicron. Entonces lo que dijeron es, bueno, vamos a definir de otra manera, teniendo en cuenta que no nos alcanzan tampoco para hisopar a todas las personas. ¿Qué es lo que dijeron? Bueno, vamos a hacer como 2 listados. Si vos tildás positivo al menos uno de los ítems de cada uno de los listados, sos considerado un caso positivo de coronavirus. ¿Cuáles son esos 2 listados? Por un lado, los criterios clínicos y por otro lado, los criterios epidemiológicos. Ahí estamos viendo los criterios epidemiológicos que en esa primera de las 2 placas que tenemos. ¿Qué es un criterio epidemiológico? Las características que están circulando en ese momento. Ejemplo, si vos estuviste en contacto con una persona los últimos positivos los últimos 10 días, tildás ese ítem. Si no estuviste, pero por ejemplo, en tu empresa al menos 3 personas con las que estuviste en contacto tienen positivo, se considera un brote dentro de ese lugar, o fuiste a un casamiento y se contagiaron varios, tildás ese ítem. Y si no, en el tercero ítem es si vivís en un lugar donde hay una alta tasa de circulación del virus, que hoy por hoy es en todo el país, tildás ese ítem. Ahora, ¿sí? Contacto estrecho, ¿cómo lo considerás contacto estrecho? ¿A menos de 2 metros? Si vos compartiste, por ejemplo, con un compañero de oficina 8 horas, por más que no hayas estado a 2 metros, la variante Omicron lo que te genera es una propensión al contagio, no solo por la proximidad, sino por el tiempo que lleva con esa persona. Muchas veces, lamentablemente, en las oficinas uno se relaja y se saca el tapabocas y demás, y puede llevar a que sucedan estas situaciones, o en un casamiento y demás. Tildé una de esas 3 positivo, vamos a la otra columna, y en la otra columna tengo 2 ítems, ¿sí? Uno de los 2 ítems es, por un lado, es los síntomas clásicos de la enfermedad. ¿Cuáles son? Tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, diarrea, vómito y demás. Si yo tengo 2 de esos, tildo eso. Si no tengo ninguno de esos 2, pero sí tengo, por ejemplo, pérdida de gusto y olfato repentino, también tildo eso. Entonces, tildé uno de uno, tildé uno del otro, soy caso positivo de coronavirus. ¿Qué tengo que hacer? Reportarlo a través del app Cuidar, o al número de teléfono o a la autoridad sanitaria de mi localidad, para que eso forme parte de las estadísticas oficiales. Vamos a sumar a Arnaldo Casillo, jefe de infectología del Hospital Álvarez. Arnaldo, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. ¿Cómo evalúas estas determinaciones del Ministerio de Salud? Bueno, yo lo dije desde el primer día y creo que lo hemos charlado con ustedes también. Yo no estoy de acuerdo con no testear. Yo creo que siempre hemos estado al revés de lo que ha hecho el mundo, que es testear, testear y testear. Yo siempre pongo el ejemplo de países como Gran Bretaña o Israel, que han testeado a 5 veces, en el caso de Gran Bretaña, a la cantidad de personas que tienen en el país. Es decir, no que todas las personas se hayan testeado 5 veces, sino que el número ha sido equivalente a 5 veces la población. E Israel, por ejemplo, 3 veces su población. Nosotros hemos testeado un poquito más de la mitad de la población que tenemos. Claro. Creo que la herramienta del testeo es una herramienta muy importante, tanto desde el punto de vista epidemiológico como desde el punto de vista médico, porque no podemos dejar librado al azar de la gente, o lo que la gente pueda interpretar que es un caso positivo o no es un caso positivo, y dejar que la gente también tenga la obligación de utilizar la aplicación Cuidar y poder así mandar el cuadro que tiene, pensando o no que es positivo, a las autoridades. Realmente me parece que lo que deberíamos haber hecho y deberíamos hacer es habernos preparado para esta ola que ya veíamos como venía en el mundo, y tener la capacidad de testear a mucho más cantidad de gente, y de esta forma poder tener datos completos. Arnaldo, son las 11 de la mañana. Si nos aguantás un minuto, tenemos que hacer los títulos y seguimos analizando esta situación. Dale, no hay problema. Títulos. Vamos.
Deuda, negociación con el FMI. Este viernes el gobierno debería pagar 717 millones de dólares al organismo internacional. A pocos días de un nuevo vencimiento, el Poder Ejecutivo define si avanza para alcanzar un acuerdo técnico o si toma una decisión sobre las obligaciones de pago de los próximos días. Inflación, aumentos en febrero. Para el próximo mes habrá subas en medicina prepaga, en las tarifas de luz y de gas y en la cuota de los colegios privados además. En 2021 el índice de precios al consumidor trepó al 50,9%. Preocupación por la escalada del dólar blue. Rusia-Ucrania, crece el conflicto. Ante la amenaza de una acción militar de Moscú, Estados Unidos ordenó a las familias de los funcionarios de la embajada en Kiev que abandonen el país y elevó la alerta para los viajes. El gobierno de Biden analiza enviar miles de tropas, buques de guerra y aviones a sus aliados de la OTAN en el Báltico y Europa del Este. Boca cerró 2 nuevos refuerzos. Se trata de Paul Fernández y Nicolás Figal, que se sumarán a la pretemporada del equipo de Bataglia. Dario Benedetto ya se entrenó con el plantel y busca su puesta a punto. Mañana el conjunto Ceney define el torneo de verano contra San Lorenzo. Y volvemos entonces con Arnaldo Casiro, jefe de infectología del Hospital Álvarez, que nos está aguardando. Gracias, Arnaldo, por esperar. No, al contrario, por favor. Ahora, hay críticas respecto a esta situación de no testear o testear menos y empezar a decretar casos positivos por criterios epidemiológicos y clínicos. ¿Qué pasa y cómo estás viendo la situación en los hospitales, en la sala de terapia intensiva? Viene subiendo pero a una velocidad mucho más lenta, pero ¿te preocupa esta subida? ¿Cómo viene? Sí, me preocupa, bueno, no a mí, nos preocupa a la comunidad médica, no por las terapias intensivas, porque como bien decías, no viene creciendo en forma importante las terapias intensivas, pero sí lo que viene creciendo es mucho la internación y la consulta de pacientes en las salas generales de atención, porque al ser una variante que tiene una letalidad menor y produce una enfermedad con menor cantidad de síntomas, la gente que consulta y que se interna es gente de menor gravedad. Entonces las salas comunes están teniendo mucho más cantidad de personas internadas y las guardias están siendo ocupadas por mucho más gente que va a consultar, así como también los centros de testeo. Ahora, hay algunos que cuentan que está todo mezclado, ¿no? Que ya no hay más sala de COVID separada de las demás salas de internación. Que no internan a los enfermos de COVID en un lugar, sino que quizás también una persona está cerca del virus y tiene que hacerse algún tipo de otra operación y sale enfermo con COVID. ¿Puede ser que esté pasando eso? Bueno, no puedo decirlo porque no conozco todos los lugares cómo se manejan. Por lo menos en el hospital en el cual yo estoy, y esta es una política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros tenemos salas donde se interna gente de COVID, con COVID, y otras salas donde se interna la gente que no tiene COVID. Ahora, que una persona pueda entrar a un hospital y salir contagiado con COVID, esto es posible como en cualquier otro lugar donde una persona esté mucho tiempo y pueda llegar a tener contacto con, por ejemplo, algún trabajador de la salud que sea asintomático y pueda transmitir el virus. Esto es así, pero por lo menos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires esto no ocurre. Arnaldo, ¿cómo te va? Buen día, José Costa. ¿Cómo están llevando el tema de los cambios, justamente el aislamiento, los contactos de estrecho en los trabajadores de salud, que ahora justamente no tienen que aislarse si tienen el esquema de vacunación completo? ¿Cómo está funcionando esto ahí en el hospital? ¿Cuáles son las primeras impresiones o si está siendo contraproducente algo así? Bueno, en realidad el personal de salud no tiene que aislarse, pero tiene que testearse al tercero y al quinto día. Con lo cual, si nosotros hacemos un testeo de antígeno al tercero y al quinto día,
podemos saber si esta persona está infectada o no está infectada. De todas maneras, esta es una medida que no es una medida sanitaria, sino que es una medida de necesidad, porque lo que estamos viendo, al igual que en muchos otros lugares, es mucho personal de salud, contacto estrecho, otro tanto de personal de salud infectado, y por lo tanto estamos con una faltante de personas. Y cuando hacen esos testeos al tercer día o quinto día, ¿están dando varios positivos o no? Sí, algunos sí, otros no, es muy variable, pero algunos casos sí yo conozco, por lo menos. Obviamente yo no estoy al tanto de todos los casos porque no tengo el registro de los casos que pasan en el país, ni siquiera en Buenos Aires, pero sí conozco a alguna persona que ha dado positiva. Pero en general los que dan positivos son los que son contactos estrechos intrafamiliares, y aquí hay que hacer una diferencia. No es lo mismo el contacto estrecho intrafamiliar que el contacto estrecho que ha tenido, por ejemplo, ha salido a comer con amigos y uno de los amigos a los 2 o 3 días le dice soy positivo. Esto es diferente que aquel que ha tenido un contacto estrecho dentro de su familia, es decir, conviviente. Si la esposa o el esposo de alguna persona es positivo, es mucho más probable que cuando empiece a dar síntomas haya contagiado a la otra persona. Entonces, en estos casos también uno toma conductas individuales y se ve cuál es el riesgo que tiene esta persona para ver si puede volver a trabajar o no volver a trabajar. Es decir, que todos estos tipos de definiciones, todo este tipo de definiciones siempre tienen que ser adaptadas a los casos particulares, no pueden ser siempre de una forma rígida y no adaptarse a cada persona en particular. Y Arnaldo, por lo que estás conociendo y lo que estás viendo ahí en el Hospital Álvarez por lo menos, ¿qué estadísticas manejás respecto de internados vacunados completo, vacunados con una dosis o no vacunados? Estadísticas yo no tengo, eso lo tiene probablemente el gobierno de la ciudad. Lo que sí te puedo decir es que los internados en terapia intensiva, la mayoría de los que están ingresando en el gobierno de la ciudad, no solamente en el hospital, porque como yo siempre digo, en el gobierno de la ciudad nosotros tenemos una red de hospitales, es decir que no podemos hablar de un hospital, sino que tenemos que hablar de la red en general. Los que se están internando en terapia intensiva son personas que no tienen esquema de vacunación completo, en su mayoría, o que no tienen ninguna vacuna, o personas que tienen 2 dosis y tienen alguna comorbilidad que haga que esta persona tenga más factibilidad de ir a terapia intensiva. En las salas generales sí hay personas con 2 dosis, pero en general las personas que se internan son personas que no van a ir a terapia intensiva, sino que van a una sala general para observación, o por ahí porque necesitan un poquito de oxígeno, porque son personas mayores o personas que tienen alguna preexistencia, y entonces necesitan algún tipo de manejo más cercano. Ahí parece estar la clave, ¿no? Digamos, en ese punto también de la discusión respecto a los que dicen ya está, estamos vacunados, los vacunados no corremos ningún riesgo, pero por otro lado sigue siendo riesgoso para adultos mayores, para personas con comorbilidades, y ahí donde tiene que seguir el sistema de cuidados y de control personal, sobre todo, y familiar, de mantener los cuidados para esas personas, ¿no? Sí, los criterios de no aislamiento son para menores de 60 años. Perdón, de no hisopado. Los mayores de 60 años deberían hisoparse. De todas maneras, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no adhirió a esta declaración de COFESA. Ustedes saben que COFESA lo que hace es una recomendación. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue testeando a todos los contactos estrechos. Es decir, que nosotros en Ciudad de Buenos Aires seguimos testeando, y la gente que sea contacto estrecho puede ir a testearse y lo van a testear. Y sí, es como vos decías, muy importante entender que las personas, por más que estemos vacunadas, corremos el riesgo de infectarnos. La vacuna no nos va a prevenir de la enfermedad, de la infección, nos va a prevenir de la enfermedad grave y de la muerte. Pero podemos infectarnos, y si nos infectamos también podemos transmitir la infección a otras personas. Doctor, es decir, que no hay que minimizar esto. Usted hablaba recién de lo importante que es el seguimiento de cada persona, ¿no? De cuál es la situación de cada uno de ellos. Por eso este criterio de decidir cada uno de nosotros si somos o no, si tenemos o no COVID, es un criterio que no permite ese seguimiento.
No, no permite ese seguimiento, pero aparte hay otra cosa. Ya nosotros hemos perdido la cantidad de estadísticamente la cantidad de personas infectadas que tenemos. Debemos calcular que por la cantidad de hisopados que hacemos, tenemos entre 3 y 4 veces por lo menos más de lo que vemos todos los días reflejados en los números. Pero por otro lado, en el país se genotipifica menos. Muy poco, y con este tipo de criterios se va a genotipificar menos todavía. Entonces, si tenemos menos genotipificación, que esto significa buscar qué variante es la que tenemos, vamos a tener menos ideas de lo que está pasando con respecto a con qué se está infectando la gente, y de acuerdo con qué se está infectando la gente es como tenemos que ver las políticas a futuro. Claro. Porque nosotros, por ejemplo, hoy estamos viendo, cuando vemos la cifra de muertos de hoy, estamos viendo las personas que se infectaron hace entre 15 y 25 días para atrás. Entonces, recién vamos a ver la cifra de muertos con la variante Omicron, si es que la variante Omicron hace 15, 20 o 25 días que está circulando, recién la vamos a ver en los próximos 5, 10 o 15 días para adelante. Es decir, que en los próximos días seguramente vamos a encontrarnos con que tenemos más personas fallecidas, pero esto tiene que ver con la cantidad de infectados que tenemos y con la cantidad de personas que se han infectado con las nuevas variantes. Arnaldo. Sí. Perdón la interrupción. Hay varios estudios nuevos internacionales que empiezan a sumar un síntoma más que todavía no está incluido acá en Argentina, y quería saber si ustedes ya lo vieron ahí, que es el caso de la conjuntivitis. Hay personas que tienen Omicron que el único síntoma, por ejemplo, que tienen es conjuntivitis. ¿Se están encontrando casos de conjuntivitis, por ejemplo, en casos positivos de coronavirus, que alguien llega con una conjuntivitis y tras un hisopado les da positivo? En mi caso particular, yo no tengo casos de conjuntivitis, pero sí casos de personas que, por ejemplo, tienen una simple rinorrea, es decir, una pequeña caída de agua por la nariz, esa típica agüita de las alergias o de cuando uno tiene un pequeño resfrío y que lo interpretan como, bueno, tuve el aire acondicionado prendido o siempre soy alérgico para esta época. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cualquier síntoma que aparezca puede ser factible de que esta persona tenga la variante Omicron. Y sí, yo los he leído esos artículos. Yo personalmente no he tenido ningún caso, no hay grandes reportes en Argentina, pero no tenemos que pensar que no los va a haber, porque siempre aquí vemos un poco más tarde lo que viene pasando en otras partes del mundo. Nos va llegando las cosas con algunos días de retraso. Arnaldo, te agradecemos mucho tus explicaciones. A mí, dijo José, lo de la conjuntivitis, me empezaron a picar los ojos. Mejor nos despedimos porque me va a empezar a chorrear también. Por favor que no, que esa imagen para el mediodía, Gabriel, Tratemos de no verlo, tratemos de dejar Sí. Producción, unos pañuelos, por favor, rápidamente. tu toque de lado. Mejor que no. Así que, Arnaldo, muchas gracias por esta explicación. Al contrario, que tengan buen día.